Saludos y bienvenidos a este espacio de entrevistas electorales de Una Chiclana. En este espacio donde queremos conocer, estamos conociendo a todos y cada uno de los candidatos que concurren a las próximas elecciones municipales del próximo 22 de mayo. Por eso hoy está con nosotros José María Román, del Partido Socialista. Saludos y bienvenido. Muchas gracias. José María Román, como decimos, es el candidato del PSOE a la alcaldía de Chiclana. Llegó a la alcaldía en junio de 2004 tras suceder en el cargo a su antecesor, Manuel Jiménez Barrios. Es la segunda vez que Román acude a unas elecciones como candidato, como cabeza de lista del Partido Socialista. Me imagino que ilusionado, ¿no? Hombre, si te presentas de candidato a la alcaldía y además eres alcalde, pues lógicamente lo haces con la fuerza, con las ganas de estar en un proyecto, de estar impulsando un conjunto de actuaciones, de medidas de ciudad y por tanto con muchas ganas de seguir trabajando y de aportar todo lo que tiene uno para el mejor futuro de Chiclana, ¿no? ¿Qué balance se puede hacer de esta última legislatura, de estos 2 años? ¿De los 4 o de los 2? De toda la legislatura, de estos 4 años y de estos digamos últimos que, 2 como alcalde. Sí, digamos que no cabe duda, ¿no?, que estos 4 años han sido unos 4 años totalmente atípicos, nada normales en lo que suele ser la política local chiclanera. Y evidentemente, pues después de las urnas, el resultado de las urnas, ganó el PSOE con los 11 concejales, pero hubo un acuerdo de toda la oposición para desalojar al PSOE, a pesar de haber ganado. Y claro, como ese pacto era un pacto atípico, un pacto contra natura, un pacto en donde se mezclaban aquello con lo otro, y eso pues al final no podía cuajar, con lo cual aquello se rompió y surgió la posibilidad de la moción de censura. Y yo creo que para normalizar la vida política local, ¿no? Me parece que lamentablemente no se puede acudir al gobierno para judicializar la vida política, para decir denuncia tras denuncia y expedientes y urbanismo y Marbella y toda aquella retahíla de denuncia que era la musiquilla diaria. Y claro, nuestro propósito cuando llegábamos al gobierno con el acuerdo con Izquierda Unida, con el PSA, era precisamente la normalidad de la vida política. Y a partir de ahí, pues dedicarnos a los asuntos de interés de la ciudad, gestionar. En momentos tan difíciles como los que tiene esta crisis internacional, la única solución que hay es el trabajo y es la dedicación. Y desde luego intentar hablar lo mejor posible de las posibilidades de tu municipio y trabajar para que las cosas puedan ir a mejor, ¿no? Y obviamente aparcar cualquier asunto de índole negativa que lógicamente en ningún momento va a ayudar al crecimiento ni al empleo, ¿no? Pues, como decimos, esta legislatura ha sido un poco extraña. Comenzó con ese cuatripartito entre el Partido Popular, el Partido Andalucista, Izquierda Unida y PSA, que se hizo con la alcaldía el Partido Popular y el resto de formaciones. Después vino la moción de censura, como comentaba, el Partido Socialista, PSA, Izquierda Unida. ¿Ha afectado todo esto a la gestión de la ciudad? Hombre, claro, vamos a ver, Chiclana se ha distinguido por tener un gobierno que ha tenido siempre muchísima estabilidad, los distintos gobiernos, ¿no? Y luego, pues lógicamente a partir de ahí hay una trayectoria, y frente a otras ciudades que han sufrido distintos vaivenes políticos en el contexto de la provincia de Cádiz, que tenemos algunas en la mente, pues claro, esos vaivenes políticos siempre generan una cierta incertidumbre en el tejido económico y hay una retracción de las inversiones, ¿no? El periodo del cuatripartito en Chiclana y el periodo del gobierno de ese tándem que era el señor Marín, el señor Butrón, pues supuso un punto de inflexión en lo negativo en cuanto a lo que era esa normalidad, ese rumbo, esa trayectoria, por todo eso que estaba comentando anteriormente, ¿no? Nosotros lo que hemos hecho es trasladar de nuevo a la vida política y la vida ciudadana y la gestión a esa normalidad de empujar, ¿no? Y lógicamente ese periodo del cuatripartito ha sido un periodo en donde apenas se ha ido generando gestión alguna y solamente dice, mira, pues intenta recordar algo que haya quedado de aquello en positivo para la ciudad y seguramente será difícil, ¿no? Pues bastante difícil. Sí. Son muchas las formaciones políticas que concurren a estas elecciones municipales. ¿Cree que esto beneficia, perjudica a la ciudadanía?
Bueno, eso yo primero diría que es una parte de la democracia, ¿no? O sea que, ¿cuántos partidos se pueden presentar? Dice, aquellos que deseen. Y por tanto, esa es la primera cuestión. Esa es la primera cuestión. Y luego en Chiclana tampoco eso es nada casi nuevo, ¿no? O sea que estamos muy habituados. A partir del año 91, creo recordar, comenzaron a aparecer agrupaciones que no eran, vamos a decir, las tradicionales, ¿no? Y desde entonces esa dinámica más o menos se ha venido a mantener, ¿no? Una vez aparece un nuevo partido, que es sustituido después por otro nuevo partido, pero bueno, eso forma parte de las reglas del juego democrático. Yo creo que lo primero que hay que decir que eso hay que vivirlo con absoluta normalidad. Pues salvo el gobierno del cuatripartito, como decíamos anteriormente, el PSOE ha gobernado en Chiclana desde las primeras, desde las primeras elecciones democráticas, desde 1969. No es exactamente así, ¿eh? El primer alcalde fue un alcalde independiente. Lo que pasa es que entonces las juntas de gobierno se constituían con todas las fuerzas políticas y el PSOE tenía distintas carteras, vamos a decir, importantes de aquel gobierno. Pues hecho esa puntualización, decimos en estas últimas elecciones, las pasadas, el PSOE fue la lista más votada. Sin embargo, perdió, creo que son unos 5.000 votos, ¿no? 5 concejales. Y perdió exactamente esos 5 concejales. Le ha dado tiempo a Román a ganarse la confianza de la ciudadanía en estos 2 últimos años para poder conseguir esa mayoría. Bueno, lo que yo percibo y los datos que me dicen de las propias encuestas que nosotros tenemos es que hay, digamos, una situación de reconocimiento a la labor de este gobierno que yo presido en este momento y del PSOE. Es decir, cuando se pregunta por el más conocido, por el más valorado, por quien prefiere que sea alcalde, todos los datos que nos dan las encuestas es que está en mi persona los elementos positivos en cuanto a ese tipo de respuestas, ¿no? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Pues eso va a estar vinculado también a la participación. Yo lo que puedo decir es que cuando trabajo y paseo por la calle lo que veo es un grado de aceptación muy importante y creo que una referencia importante en cuanto a lo que supone la alcaldía de cara a todo lo que tiene la ciudadanía en general en la cabeza, ¿no? Dice, bueno, nosotros hay una encuesta que nos dan 12 concejales. Dice, ¿eso será así? Pues depende de que al final nuestros votantes vayan a acudir a votar, por lo cual lo importante es que efectivamente haya una movilización. Y serán 12, o serán 14, o serán menos, en cuanto a que tengamos una capacidad de movilizar. Yo creo que lo más importante es que todo el mundo sea consciente de que las elecciones no se las juega un alcalde o un candidato, se lo juega la ciudad. Se lo juega la ciudad. Y a partir de ahí, la gente tiene que tener la conciencia de quiénes pueden ser aquellos que puedan representar mejor el futuro y lo que tú quieres para Chiclana, ¿no? Y para tu familia en sí mismo, ¿no? ¿De cuáles de los proyectos que ha llevado a cabo el PSOE se siente más orgulloso? De los que ha llevado el PSOE. Bueno, nosotros creo que hemos hecho muchísimas cosas, ¿no? Creo que fundamentalmente hemos tenido la capacidad de transformar Chiclana desde ese pueblo agrícola y casi de salina, ¿no? Y de salinero a una ciudad moderna y potente. No sé, yo, por ejemplo, te pones a hablar de cómo el casco urbano de Chiclana se ha transformado para tener 1.500 plazas de aparcamiento subterráneas, los espacios de encuentro que se han generado en torno a ese centro peatonal, ¿no? En torno a esas plazas públicas, ¿no? De lo que era la Plaza Mayor, que ha sido tremendamente criticada, ¿no? Esta Semana Santa ha dado buena cuenta de lo que ha supuesto la Plaza Mayor, o la Plaza sobre el Río, ¿no? Que también en la oposición y de forma muy especial, y el PP ha tenido muchísima inquina, ¿no? Y le han querido llamar el portaaviones. Y dice, claro, tú algo no lo terminas, le quita la vegetación, le quita toda la floresta, y a partir de ahí queda una cosa bastante más fea. En cuanto aparece y se va decorando y se le va terminando, pues evidentemente queda con la mejor estética que tiene en estos momentos, o una plaza tan especial como la Plaza de las Bodegas y el mercado, que fue lo primero que pude poner en marcha una vez que tomé la alcaldía. Pero es que encima del mercado hay un geriátrico que también decía que nunca iba a poder funcionar y tal, y ahí está el geriátrico pues funcionando, con sus problemas económicos, por cierto, ¿no? O la propia Plaza Mayor, que estuvieron planteando y decía que es que el aparcamiento, que no se podía pasar, que se iba a caer. Bueno, todo era el tremendismo interesado, ¿no? Y ahora en la Plaza Mayor pues trasladaremos allí la Escuela Oficial de Idiomas, ¿no? Más de 1.000 alumnos, ¿no?
en horarios de mañana y tarde. ¿Eso qué quiere decir? Nos vamos a encontrar con un dinamismo que se va a generar en torno a la Plaza Mayor, que va a ser fundamental para la economía de todos los negocios y de todo lo que hay alrededor en esa Plaza Mayor, ¿no? Pero si te pones a recordar también distintas actuaciones, yo creo que fundamentalmente nosotros que hemos estado dedicándonos de forma muy especial a la ciudadanía en general, ¿no? O sea que te pones a plantear el conjunto de actuaciones que se han hecho, por ejemplo, a nivel de puntos de encuentro para centros cívicos, distintos locales, una peña flamenca que es maravillosa, o las actuaciones que hemos hecho en torno a los polígonos industriales, como ha sido de forma muy especial las actuaciones de mejora en Pelagatos, y te das cuenta que se ha hecho una apuesta muy importante por mejorar las condiciones para aquellos que están generando el empleo y la economía, y una apuesta muy importante para toda la oferta del mundo social, y de forma muy especial también, por ejemplo, al margen de lo vecinal, el mundo de la cultura y especialísima en el mundo del deporte, en donde te pueda poner a relatar una cantidad de nuevas instalaciones, pabellones y campos de fútbol que no tiene comparación, no creo, seguro que en toda la provincia de Cádiz, ¿no? Pero son muchísimas cosas las que se podrían decir, ¿no? El propio Museo de la Ciudad, que inauguramos, el Museo del Vino y de la Sal que está por ahí, o a este pleno estamos para la ampliación de la piscina y hasta una nueva gasolinera que saldrá por ahí, ¿no? Y Santipetri, ¿no? En donde yo creo que después de mucho tiempo hemos conseguido el gran reto, ¿no? Santipetri público, Santipetri de Chiclana, Santipetri para todos y de todos. Y hombre, yo creo que vamos a tener, los próximos 4 años vamos a tener unas posibilidades muy bonitas de hacer realidad un poblado almadravero convertido ahora en un emporio turístico de ocio, náutico, pesquero, también para la gente joven, para que pueda disfrutar y que pueda tener su punto de encuentro sin molestar a nadie, porque no hay residencial, no habrá hoteles de ningún tipo ni nada de eso. Será, por tanto, dice, no hay nada más público que el dominio público, ¿eh? Y además, pues, a todo esto le agregamos que también hemos conseguido en la otra punta del término el cuartel de la Loma del Puerco, ¿no? También como un espacio para un pequeño bar allí y sobre todo instalaciones de protección civil, Cruz Roja, almacén, vestuarios, aseo, etcétera, etcétera. Yo creo que nos va a permitir potenciar de forma muy importante la oferta turística de Chiclana, pero sobre todo además yo creo que nos va a permitir también disfrutar algo que ya tocaba, ¿no? Ya tocaba, que era Santipetri. Y yo voy a decir una cosa, ¿eh? Me siento muy orgulloso de haber sido el alcalde que ha conseguido ese Santipetri público para todos. Pues hablamos ahora de las áreas de gestión básica. El Ayuntamiento ha llegado a un acuerdo con los afectados de estas zonas donde existen viviendas en proceso de regularización. ¿Cree que es la solución definitiva a este problema? Sí, sin duda. Yo creo que el problema es de una tremenda envergadura y ha habido distintos momentos de acuerdo. O sea, ha habido gente, federaciones de vecinos que se llega a un acuerdo en un comienzo, se sigue avanzando en el acuerdo, se sigue avanzando y ahora este último con la plataforma. Yo creo que tiene una lógica. ¿Por qué? Porque realmente el proceso es complejo, estamos abriendo un camino que se está abriendo a nivel de Andalucía y luego, por otro lado, hay que decir que hay un momento muy difícil para que esto pueda salir adelante, que es la crisis económica, ¿no? O sea, digamos que hace 5 años, 7 años esto podría haber sido perfectamente muchísimo más llevadero y ahora, pues lógicamente, todo el mundo se tienta la ropa, ¿no? Porque independientemente del coste que haya siempre, cualquier cuestión externa preocupa. Pero yo creo que el acuerdo alcanzado y, en definitiva, lo que estamos haciendo ya va abriendo camino, ¿no? Hay licencias otorgadas, hay obras efectuadas como el Arana Verde de sistemas generales, que parecía que no se iba a hacer, de pluviales, de fecales, de potables, más de 15 millones de euros de inversiones, otros 10 millones de euros que ha invertido la empresa y el ayuntamiento en nuevas infraestructuras muy parecidas, y va tocando la hora de los vecinos y va tocando la hora de hacerlo relajadamente, al ritmo que se pueda, económicamente, al ritmo también del convencimiento, pero hay que trasladar una cosa muy importante, lo que dice el acuerdo con la plataforma, y es que ellos se comprometen también a impulsar
y vía los anteproyectos y validando los anteproyectos, seguir avanzando en el proceso de las AGB, y dentro de un año, dentro de 2 años, pues veremos si tenemos que corregir alguna de las cosas, que será también lógico y normal, porque esto no es la Biblia, ¿no? Esto es un documento de gestión y es un proceso de gestión donde hay que ir corrigiendo sobre los elementos que veamos que sean conflictivos o erróneos, ¿no? El desempleo es uno de los temas que más preocupan a la ciudadanía. ¿Qué medidas tienen previstas para poder reducir esas cifras de paro? El desempleo es la preocupación máxima que tengo como alcalde en este momento, y que lógicamente a la tarea que me quiero seguir entregando, ¿no? Nosotros precisamente, y eso fue una gran novedad, pusimos en marcha un plan de empleo social que está permitiendo ayudar a muchas familias que están en las peores condiciones, ¿no? Y yo creo que además hay que decirlo con orgullo, porque es Chiclana la única ciudad que está haciendo al nivel de gran ciudad este tipo de actuaciones, ¿no? Y lamentablemente no lo están haciendo en las ciudades de nuestro entorno, ni San Fernando, ni Cádiz, ni El Puerto, ni Puerto Real. Y está haciéndolo Chiclana con fondos propios del ayuntamiento, en un ejercicio de solidaridad de la ciudad con aquellos que lo están pasando peor. Nosotros vamos a continuar con ese plan de empleo social mientras que las circunstancias estén como están, y por tanto ayudando a los que están peor, pero vamos a poner también en marcha distintas medidas. Hablaba antes de Pelagatos y de la potenciación de Pelagatos, ¿no? También hemos puesto en marcha distintos programas de comunicación social en donde hemos trasladado la importancia que tiene Pelagatos. En estos días hay una jornada de puertas abiertas en Pelagatos, precisamente para marcar lo que es Pelagatos. Igual se ha hecho antes con Urbisur y con otros polígonos en Chiclana, pero tenemos que poner en marcha un plan de microcrédito para empresas, para ayudar a pequeñas empresas que se vayan a poner. Tenemos que poner en marcha programas de becas para jóvenes para hacer práctica en empresas. Tenemos que poner en marcha también programas de auxilio en donde podamos incentivar la contratación en empresas, y lo haremos también desde el ayuntamiento. Y pondremos en marcha también una mesa sectorial con todos los agentes implicados en el turismo para que podamos seguir avanzando en turismo. En programas de empleo vamos a a continuar trabajando con los módulos de formación y de escuelas taller. Tendremos que crear una escuela de formación permanente para la recualificación de aquellos que estaban en un segmento económico y que tienen que pasar a otro segmento económico. Tenemos que seguir potenciando los distintos cursos que se vienen realizando en Chiclana para hacer nuevos cursos con una nueva oferta, incluido una nueva formación profesional. Tenemos que seguir siempre trabajando, pensando en el empleo de los jóvenes, incentivando también el empleo de los jóvenes, porque uno de los datos más dramáticos del paro es aquellos que se llaman sin empleo anterior, los que se incorporan al mundo. Yo eso además lo viví, me tocó en el 81 cuando terminé mis estudios, me tocó y nadie me lo tiene que explicar, conozco lo que es el drama. Me costó 4 años incorporarme al mundo laboral, y créanme, yo soy biólogo, terminas tu carrera estudiando, luchando para no perder un día, y te encuentras cuando quieres incorporarte al mercado laboral. El mercado laboral, aquella racha también fue muy difícil, y no había becas, no había escuelas taller y todo ese tipo de cosas que hoy afortunadamente hay, y nadie me lo tiene que explicar. Por tanto, mi sensibilización con ese tema es total. Es verdad que han pasado ya muchos años, pero eso no se olvida. Claro. Y eso es lo que quiero decir con todo esto, es que realmente vamos a necesitar un gran pacto que tengamos que hacer a través del Consejo Económico y Social para discutir la nueva corporación con los agentes económicos, todo este conjunto de medidas, algunas de las que estaba explicando y otras más, de cara a que podamos poner en marcha iniciativas que generen futuro. Sacar Minas Río adelante, que ya está afortunadamente desbloqueado, o poner en carga los 2 millones de metros cuadrados de suelo industrial que hay en el areal de la feria, pues es una cuestión muy importante, porque estamos hablando de que, por ejemplo, esos 2 millones de metros cuadrados son 2 millones de metros cuadrados que no estarán con una vocación comercial, sino de la industria, lo que se llama la industria más tradicional, aquella que necesita muchísimos metros cuadrados, que son metros cuadrados que tienen que tener muy bajo costo, porque al final hay un pequeño valor añadido, pero hay una importancia
en el empleo, ¿no? Por tanto, eso también lo tenemos que poner en carga. Eso ya lo he trasladado yo a distintos colectivos de la propia Junta del Estado y de los empresarios a nivel local y provincial y regional, y eso tenemos que seguir trabajándolo. Yo creo que la potenciación de los cultivos acuícolas, la potenciación de nuestro sector primario de la agricultura, aprovechando los efluentes del agua reciclada, por ejemplo, que tenemos, puesto que tenemos 2 depuradoras que reciclan con terciarios, el aprovechamiento que va a generar económicamente la potenciación del turismo con Santipetri, las actividades pesqueras, etcétera, etcétera. Yo creo que son distintos elementos que pueden generar una economía diversificada en donde hay que apostar, por todas las distintas posibilidades que haya. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Y qué es lo que tenemos que seguir haciendo? Pues sencillamente mimando al inversor y sabiendo aquello que se dice en el refrán, ¿no? Que hay que hablar muy bien de lo que tú tienes, porque tú te tienes que vender, y tienes que vender la ciudad y tienes que vender el territorio. Y ahí pues hay algunos que lo han hecho bastante regular, simplemente denostando y hablando de forma negativa de lo que era el marco económico de la ciudad, y eso nunca ayuda. Hablando ya de futuro, ¿cuáles son las prioridades del PSOE de cara a la próxima legislatura? Pero yo creo que hablando de futuro la prioridad más importante es trabajar por las políticas del empleo, evidentemente, ¿no? Es verdad que la política del empleo no es una competencia municipal, es verdad que no es una competencia municipal, pero sí es verdad que los parados viven en tu ciudad, las familias lo están pasando mal en tu ciudad y por tanto hace falta el compromiso del alcalde con ese grupo de personas, con esas distintas familias, ¿no? Por tanto, la primera preocupación será trabajar por colaborar desde la pequeña parte que me toca y que nos toca en Chiclana a mejorar la situación del empleo, ¿no? Y luego yo creo que Chiclana es una ciudad en marcha, con muchísimos proyectos importantes. Hablamos de Santipetri, es un proyecto fundamental en todo el contexto de lo que turísticamente puede aportar. Hablamos del turismo globalmente, por supuesto, es una gran apuesta que se hizo en su momento y que está dando unos magníficos resultados y que hay que decir que transcurrido 20 años no ha sido mejorada en ningún sitio en nuestro litoral, en absoluto, ¿no? Sino todo lo contrario, se han hecho otras apuestas posteriores y han sido peor planteadas que la nuestra, ¿no? Yo también tengo una especial ilusión en el contexto, por cierto, de desarrollo del turismo, a lo que es la actuación que vamos a hacer en torno a los yacimientos fenicios del castillo, ¿no? Y me voy a explicar. Fíjense ustedes que siempre es muy importante un yacimiento, pero la oportunidad de tener un yacimiento en el centro de Chiclana, a 100 metros de la Iglesia Mayor, junto al Museo de la Ciudad, con 7.000 metros cuadrados de suelo público que allí hay, y que por tanto eso pueda generar unas posibilidades de visita a la ciudad fenicia de Chiclana, etcétera, etcétera, eso tiene un recorrido muy interesante, ¿no? Dicho eso, pues desde luego todos los proyectos que están en la mente de todos nosotros en cuanto al futuro del crecimiento de la ciudad son todos proyectos importantes, pero yo creo que ahora mismo fundamentalmente lo que toca es la hora de la ciudadanía. Yo creo que el proyecto más importante es atender a las pequeñas cosas, las pequeñas preocupaciones de cada familia en cuanto al viario público, en cuanto al hogar, en cuanto a la vivienda. Todo eso creo que es lo que ahora es especialmente relevante, atender a las pequeñas cosas de cada uno de los miembros de las familias de Chiclana. ¿Cómo se imagina el 23 de mayo? Hombre, yo no soy adivino, pero creo que con lo que está ocurriendo, con lo que ha sido estos 4 años, es decir, por primera vez en Chiclana la gente va a tener la ocasión de comprobar y cotejar y comparar 2 años del gobierno del señor Marín con el señor Butrón y 2 años del gobierno que yo